Hola chicos y chicas. Em, Hoy día en la clase de hoy, bueno, saludo a todos. Hola chicos, a Miriam, saludo a Samantha, al Juli, al Maxi, al Rodo, a la Isidora. A ver, ¿alguien más me queda? Ah, la Fernanda. Y bueno, a todos los otros salones, a los chiquititos y a los de prebásica, en la casa de niños. Y bueno, esta es una actividad, les voy a contar una historia. La historia de la historia del lenguaje. ¿Se acuerdan que en la clase de matemáticas le enseñé la historia de la matemática? Y hace poco, la semana pasada, le mandé un video sobre la historia del lenguaje, pero ese video se trataba del lenguaje de la lengua hablada, ¿cierto? Ahora les voy a contar un poco de una historia de cómo surge el lenguaje pero escrito. ¿Ya? Ya, entonces, aquí va. Cuando los primeros hombres, mujeres y niños comenzaron a habitar la tierra, necesitaron comida para alimentarse y lugares para protegerse del clima y las fieras salvajes. Como en la tierra estaba todo creado, encontraron buenas cosas para alimentarse y lugares para vivir. Entonces quisieron contarle a los otros de sus buenos hallazgos y los peligros que habían encontrado. ¿Qué tipo de peligros pudieron haber encontrado, cierto? Las fieras salvajes, un, un depredador, el clima, ¿cierto? Entonces, como no tenían lenguaje, un sonido agudo, grave y una seña con la mano, la cabeza u otra parte del cuerpo le permitió comunicarse. Pero ese tipo de comunicación no le servía para comunicarse con la persona que se encontraba lejos o no estaba. Porque claro, si yo estoy al lado de Juanito, yo le digo, y él entiende que se trata de la cabeza, ¿cierto? No estamos ubicando en una situación de cavernícolas, ¿cierto? Entonces, si yo le muestro a mi compañero que está cerca, o a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, digo, ¿qué quiero decir? Que tengo hambre, ¿cierto? O que tengo algo en mi guata, ¿cierto? En mi estómago. O eso es un lenguaje que se entiende, ¿cierto? Porque se puede ver, es corporal, kinestésico también, ¿cierto? Y se ve también a través de la cercanía con el otro. Esos son los sonidos y señas, ¿cierto? El lenguaje más cercano. Y luego existe el lenguaje pictograma, que es donde alguien que no sabe que ni cuándo ni por qué decidió hacer un dibujo. Usted entiende qué es pictograma, ¿cierto? ¿Sí? Pictograma es picto, dibujo, grama, plasmado, ¿cierto? Entonces, este dibujo representaba lo que la persona quería contar en ese momento. Estos dibujos ilustraban las cosas más importantes que las personas necesitaban saber o decir. Por ejemplo, si un cazador quería contar que se iba a cacería, dibujaba una figura, ¿cierto? Disculpen los dibujitos, pero así más o menos eran los dibujos en ese tiempo en las piedras, ¿cierto? Por ejemplo, si había un cazador que decía un cazador, ¿cierto? Que quería ir a cazar eh, 10 animales, entonces dibujaba 10 animales. Bueno, pongamos que eran dos animales, ¿ya? Dos animales. Y entonces él marcaba y luego de alguna forma los tachaba. Decía, ah, casé un animal. Como lo que habíamos hablado de la historia de las matemáticas.
¿cierto? De cómo fue los primeros hallazgos de la matemática. Y luego durante mucho tiempo la gente siguió dibujando, como esto, ¿cierto? No dibujaban en papeles todavía. Estamos hablando hace 300.000 años antes, ¿ya? En ese tiempo la gente dibujaba en las cavernas, en las piedras, en los árboles, ¿cierto? Y luego durante mucho tiempo dibujando, sabemos de esto a través de los numerosos dibujos que encontramos en las cavernas en España, Francia, Italia y en el norte de África. Y ahora pasamos un poquito más, avanzamos por la historia y vamos a llegar a un grupo de hombres que vivía a las orillas del río Nilo. ¿Se acuerdan quiénes viven al lado del río Nilo? Lo vimos en la historia de las matemáticas también. ¿Se acuerdan? Al lado del río Nilo, donde hay unas pirámides, unas personas que caminan así, ¿cierto? Los egipcios. Entonces, ellos, para llevar las cuentas y el pago de los impuestos, se les hizo necesario inventar una forma de registro, lo que habíamos hablado en la historia de las matemáticas. Fue hacia alrededor del año 3000 a.C. desarrollaron un sistema de escritura que serviría para representar ideas. ¿Se acuerdan de eso? Ideas, dibujo. Por ejemplo, dibujaban la cabeza de un buey para representar la idea de un ganado o un pájaro para representar la idea de volar. Por ejemplo, si yo quiero decir correr, ¿cierto? Para correr yo podría dibujar un pie o algo parecido a un pie. Entonces, esa idea del dibujo puede significar la parte del cuerpo, que es el pie, o puede decir que caminar, o también puede representar la idea de correr, de ir rápido. Entonces, y ahí les voy a contar un poquito más la historia. Entonces, por ejemplo, dibujaban la cabeza de un buey, ¿cierto? Inventaron más de 700 signos, los que llamamos jeroglíficos. Aprenderlos era muy difícil para ellos, y que eran muy pocos los que sabían leer y escribir con el tiempo. Y con el tiempo se hizo complicado y lento usar este sistema. Súper complicado. ¿Se acuerdan lo de las matemáticas? Que era, por ejemplo, el 1 y por ejemplo era el 1000, había que dibujar un faraón. Era muy complejo. Era muy difícil hacer matemáticas, pero aún así ellos lo hicieron. Bien, ahora vamos a otra parte de la historia. Pasamos desde las cavernas a los egipcios y ahora vamos al mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan? Mar Mediterráneo. Uy, ando sin atlas. Bueno, entonces, vivían el mar Mediterráneo. A ver, se lo voy a dibujar un poquito acá. ¿Cierto? Aquí tenemos Europa, la península, África más o menos así. Y por acá tenemos Asia. Aquí tenemos mar Mediterráneo. Aquí tenemos Asia, Rusia, China, Europa. ¿Ya? Este es el mar Mediterráneo. Esto es África. Y aquí tenemos a América. América del Sur, América Central, América del Norte. ¿Cierto? Más o menos. Entonces, en los alrededores del mar Mediterráneo había un pueblo llamado Fenicios. ¿Se acuerdan de los fenicios? También habíamos hablado un poco de ellos en la historia de las matemáticas. Entonces, ellos eran comerciantes. Y lo vendían cosas en todos los pueblos que vivían cerca del Mediterráneo. Entonces, con europeos, con Italia, con la gente de acá, del Mediterráneo, con África, con Asia, con todos. Los fenicios se dedicaban a moverse en todo el mar Mediterráneo. Y como los fenicios necesitaban realizar anotaciones para ordenar las ventas y realizar tomas de los egipcios, la idea que inventaron era un sistema de 22 signos, a los cuales le incorporaron sonidos. Cada letra tenía una forma y un sonido.
Los griegos más adelante cambiaron la forma de las letras de los fenicios y finalmente los romanos llamaron a este alfabeto. ¿Cierto? Los romanos que se ubican aquí. Y las letras que nosotros usamos en las mismas son las mismas que usaron los romanos, pero fueron los fenicios que la inventaron. Los fenicios. ¿Se acuerdan de la historia de las matemáticas? Los números que nosotros usamos. No, me voy a saltar a la historia de las matemáticas. ¿Se acuerdan que los números que nosotros usamos surgen en la India? Aquí, en este sector. Y desde la India pasaron a los árabes y desde los árabes pasa a Italia. ¿Cierto? Algo muy parecido con las letras que usamos ahora, que lo decían los fenicios, que pasó a Roma y los romanos y después todo Occidente. ¿Ya? Ahí está el alfabeto, el A, B, C, D, F, G. Bien, eso es una historia. Bien, adiós. Nos vemos más ratito. Les voy a contar otra historia, otro capítulo. Adiós.